Cuando nosotros nos sujetamos al Evangelio, en nuestra vida empiezan a ocurrir cambios, pero no son cambios externos, sino es un cambio interno el que ocurre. Dice la Escritura en Juan 5:24 que hemos pasado de muerte a vida, que hemos dejado la maldición de Génesis 3, del pecado, de la muerte espiritual, para vivir una vida de bendición. Juan 5:24. Entonces, en ese momento, el cambio interno que viene en nuestra vida no es porque nosotros seamos los que lo realizamos, o que nosotros seamos los autores intelectuales de ese cambio, sino que la Escritura nos dice que si espiritualmente, cuando estaba en Génesis 3, el espíritu estaba muerto, entonces el cambio interno que viene a mi vida a través del Espíritu Santo es que empiezo a tener vida. Entonces ya no es nuestra vida la que nosotros manejábamos en nuestros delitos y pecados, sino es que el Señor empieza a tener control de nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Primera de Corintios 3:16 nos pregunta, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesús como el único Señor y Salvador, la Escritura nos revela que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y nosotros venimos a ser la morada del Espíritu Santo, venimos a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces nuestra vida de fe y nuestra vida física y nuestra vida y nuestra apariencia externa va a cambiar en el paso del tiempo. Si nosotros miramos una fotografía nuestra hace un tiempo atrás y las miramos ahora, vamos a ver que hoy estamos más guapos, que las mujeres están más guapas, más simpáticas. Amén. Nos ponemos más guapos los hombres, las mujeres se ponen más bonitas, porque el espíritu es diferente. El espíritu es diferente. Nuestro espíritu es lo que empieza a cambiar en el momento que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que los hombres que el Señor usó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aparte de ser hombres que se prepararon diligentemente, que estudiaron, hombres que tuvieron mucha fe, poseyeron algo distinto en la época. Poseyeron el Espíritu de Jehová, poseyeron el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, dice la Escritura: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. El Espíritu de Jehová estaba con José. En Génesis 41:38 vemos que el faraón dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Pregunta Faraón. Faraón se da cuenta de que José no solamente era un hombre inteligente, sino que su inteligencia, su sabiduría provenía de lo alto, provenía del Espíritu de Jehová. Era Dios quien estaba con José en todo momento. Lo mismo le pasa a David. En 1 Samuel 16:13, la Escritura nos dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre David a partir de ese momento que es ungido con el aceite. Y la Escritura nos habla en el Nuevo Testamento, en Hechos 1:8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si Dios, quien estuvo con José, Jehová Dios estuvo con José, Jehová Dios estuvo con David, y sucesivamente con los remanentes, es el mismo Dios que está obrando en nuestra vida hoy. Es el mismo Espíritu del Señor que está obrando en nuestra vida hoy. Puede levantar obras similares o mayores a las que hizo con José y con David. ¿Cuántos creemos eso en el nombre de Jesús? Si nosotros creemos eso, que es el mismo Espíritu del Señor quien está obrando y que obra a través de la historia bíblica en diferentes épocas para restaurar el Evangelio, para recuperar el Evangelio, entonces nosotros tenemos que ver la palabra y de verdad decir: wow, si el Señor pudo levantar un gobernador, ¿por qué no puede levantar hoy un gobernador también? Si el Señor pudo levantar un hombre, un rey que influenció el mundo con la palabra de Dios, con el Evangelio, ¿por qué el Señor hoy no puede levantar un remanente también que llegue a una posición alta para proclamar el Evangelio y restaurar el Evangelio y proclamarlo al mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden levantar los remanentes en esta época si el Señor nos ha mostrado y nos muestra que lo ha hecho ya?
Y en este tiempo, si nosotros vemos, este tiempo es casi similar con una modernidad diferente al problema que pasó en Génesis 6. En Génesis 11, la cultura se corrompió, hubo corrupción, hubo maldad. Y en este tiempo, siglo XXI, año 2015, cuando nosotros vemos la realidad del mundo, vemos que el mundo está en corrupción, vemos que el mundo está en depravación, vemos que la cultura, hay una cultura oscura en donde los jóvenes son envueltos y los lleva al fracaso. Entonces vemos que la Biblia se repite la historia bíblica, se repite la historia de la Biblia. Y cuando Dios usó a un hombre, a una mujer o a un pueblo entero para restaurar el Evangelio, para proclamar a Cristo, había que ser lleno del Espíritu Santo. Había que tener el Espíritu del Señor. Había que trabajar y dejar que el Espíritu Santo obre. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo lo necesitamos para una cosa sencilla, simple, contundente que la palabra nos enseña. El poder, la llenura y la guía del Espíritu Santo la necesitamos para proclamar el Evangelio, para proclamar a Cristo Jesús. Es por la única razón por la cual Dios nos da a nosotros la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 la Escritura nos dice, ¿para hacer qué? Para ser testigos. Para ser testigos en Jerusalén, para ser testigos en toda Judea, para ser testigos en Samaria, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Y el Evangelio, en la palabra de Dios, es la respuesta a un problema eterno. A un problema eterno que está en la palabra. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, Satanás, el diablo, que engaña al hombre y a la mujer, en Génesis capítulo 3, es un ser que estaba ya creado antes que Adán y Eva. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta serpiente, este dragón, la serpiente antigua, dice que engaña al mundo, engaña al mundo entero. ¿De qué manera engaña esa serpiente antigua al mundo entero? Engaña de la forma en la que la palabra nos dice en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Engaña a los jóvenes, engaña a la humanidad diciéndoles que ellos pueden o que nosotros podemos ser como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, nos introducen a través de la cultura que no necesitamos a Dios. Nos introducen a través de la cultura que no necesitamos escuchar la palabra de Dios. Nos introducen a través de la cultura que la oración no tiene poder. Nos introducen a través de la cultura que la felicidad la puede crear uno mismo. Es como el mundo se mueve hoy. Hay un problema fundamental, el cual esta serpiente antigua, el gran dragón, engaña al mundo entero. Ese engaño es el problema fundamental de Génesis 3. Que no es una historia bíblica solamente, sino es una historia de la humanidad. Porque ahí donde el hombre fracasa, ahí donde el hombre cae, y ahí además es donde el hombre recibe una sentencia. Cuando nosotros vemos la Escritura, dice en Génesis capítulo 3, versículo 16, dice a la mujer dijo. No solamente era para Eva, no solamente era para Adán esa sentencia, sino dice, a la mujer dijo, al hombre dijo. Satanás engaña al mundo entero a través del dolor, Génesis 3:16. Satanás engaña al mundo entero a través de la maldición. A través del dolor nuevamente en el hombre, dice la Escritura en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de la vida hay dolor, hay fracaso, hay maldición. Cuando nosotros vemos nuestros países hispanohablantes, vemos las noticias, leemos los periódicos, vemos el internet, vemos todos los canales que podemos ver, vamos a ver que nuestras noticias se resumen a Génesis 3:16 al 19. Todos los días vemos dolor, todos los días vemos maldición, todos los días vemos más dolor, todos los días vemos espinos y cardos, fracasos, todos los días
vemos que el hombre se esfuerza de una manera sobrehumana para ser feliz. Todos los días vemos que el hombre muere, porque eso es algo real. Nosotros vamos a morir, vamos a descansar. Cuando vemos las noticias vamos a darnos cuenta de que todo lo que pasa en el mundo espiritual, todo lo que pasa en el mundo real, todo lo que pasa en nuestros países hispanohablantes y el mundo entero, se resume a Génesis 3, 16 al 19. Es la sentencia que Dios da al hombre por desobedecer su palabra. Es la sentencia que Dios da al hombre por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le había dicho que no lo toque, Génesis 2, 17. Pero Satanás astutamente envuelve al hombre, engaña al hombre y hace que el hombre caiga. Hace que el hombre caiga. Entonces, a partir de ese momento, el hombre empieza a vagar. Nuestra vida espiritual queda vacía. Quedamos huérfanos espiritualmente. Y como ya no somos hijos de Dios, porque dice la Escritura que hay una separación del hombre con Dios, espiritualmente Satanás toma la vida del hombre para llevarla a la destrucción, para llevarla al fracaso. Ese es el problema eterno, el problema que no vemos detrás del problema físico, detrás del problema mental, detrás de la idolatría, detrás de un problema generacional hay un problema fundamental. Es el problema de Génesis 3. Entonces cuando nosotros vemos esto, que lo conocemos y lo realizamos y nos damos cuenta de que hemos salido de eso, rápidamente tenemos que nosotros darnos cuenta de que nuestra separación de Dios nos causó daños emocionales, nos causó daños mentales en algunos casos, causó rompimiento de familia, causó separación de hijos, causó divorcios, produce guerras, produce catástrofes, produce que hombres con problemas mentales abusen de pequeños o de pequeñas, produce prostitución, produce todos los desastres habidos y por haber en este mundo que nosotros vemos. Y toda la política, todo lo social, todo quieren darle solución a ese problema de una manera política, de una manera social, a través del conocimiento, a través de la filosofía, a través de muchos métodos, o a través de la religión. Pero la palabra nos enseña una realidad espiritual, nos enseña a ver a través de la realidad espiritual, que el problema va más allá de eso. El problema es un problema del hombre mismo. Hay una separación, el hombre está huérfano, el hombre está controlado espiritualmente por un ser que a lo mejor parece que tu vida va bien hasta que te tomas unos tragos y de pronto pasa algo en ese momento que estás con unos tragos que te desconoces. Puedes atropellar a una persona, puedes atropellar a la autoridad, te descontrolas porque tu vida espiritualmente está fuera del Señor. No es la persona que busca hacer eso, su vida está controlada espiritualmente. Al día siguiente la persona se levanta o recupera su estado normal y después, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Yo no soy así, yo no soy ese tipo de personas que reacciona así. Pero te pasó, ¿por qué? Porque hay un mundo espiritual el cual tú no puedes ver, pero que existe realmente, que existe realmente. Entonces, el hombre vive bajo un problema fundamental. Nosotros hemos vivido bajo un problema fundamental. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que creemos en el Señor, nuestro espíritu ha cambiado. Pero yo recuerdo, tengo esta escena, el día que mi madre y yo tuvimos que dejar la casa. Una casa que mi madre había cuidado y por 15 años había dado todo por su hogar. Y recuerdo que en ese momento tuvimos que salir de la casa y tengo la fotografía entera aquí en mi memoria, cómo dejamos la casa. Cómo vi a mi madre botar unas lágrimas cuando íbamos en el coche hacia otro lugar. Y de pronto entró algo en mí y dije, bueno, yo estaba creciendo ya, tenía 15 años para 16. Empecé a experimentar con mis amigos cosas, comencé a mirar cosas en el mundo. Comenzamos a salir a las discotecas muchas veces. Comencé a ver cómo pasaba la botella de cerveza. Por ahí me tomaba unos tragos también. Cómo empezábamos a experimentar los primeros pitidos de cigarro. Cómo veía amigos, cómo comenzaban a desviarse un poco por otros caminos. El camino de la droga, el camino de la marihuana, que era muy común en esa época. Yo vengo de una generación en Chimbote, en Perú, una generación que ha crecido con padres lejos. Hay una generación que es mi generación
que hemos crecido porque nuestros padres o nuestras madres tuvieron que viajar al extranjero a trabajar para ayudarnos a estudiar. Hay una generación así en mi vida, es mi generación. Y de pronto me di cuenta de que cuando yo vi a mi madre así, dije, bueno, al menos lo único que puedo hacer para no causarle más dolor es llevar una vida ordenada. Tratar de llevar una vida ordenada. No caer por más que los amigos o la influencia de la marihuana o del trago, del licor, no caer en eso, sino tratar de una vida ordenada. Y diligentemente empecé a tratar de llevar una vida ordenada, aunque me tomaba mis copas muchas veces. Salía a las 12 de la noche en mi casa, llegaba a las 6, 7 de la mañana, con el pan en la mano. Que no estoy orgulloso de eso, pero es una experiencia. Es una experiencia. Claro, en esa época no era pastor, no estaba en las cosas del Señor, pero sí, era el copastor Juan quien llegaba a su casa a las 6 de la mañana. El copastor Juan el que llegaba con el pan bajo el brazo, porque ya Dios me había escogido para estar aquí en este tiempo. Pero yo no lo sabía. Igual en tu vida, tú también has cantado en un bar, has cantado en un karaoke, has salido hasta las 5 de la mañana, te has tomado unos tragos. ¿Quién era? Era el hermano tal que estaba ahí. Pero claro, ya pasó eso. Jesucristo dice que es la solución a nuestro problema pasado, Efesios 2.1. Es la solución al presente, Efesios 2.2. Es la solución al futuro, Efesios 2.6. Ahora somos nueva criatura, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aunque yo vivía diligentemente tratando de no caer en esas cosas, he visto muchos amigos, incluso familiares, caer en ese mundo. Había una lucha constante, pero no se podía encontrar la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque había un mundo espiritual el cual yo no conocía. No conocía. Podría ser un chico sano, un chico acomedido, un chico bueno, con mis defectos, con mis virtudes, pero eso no soluciona el problema fundamental de Génesis 3. Eso no soluciona la separación del hombre con Dios. Eso no lo soluciona. Eso no soluciona la sentencia de Génesis 3, 16, 17, 18 y 19 que el hombre recibe. Eso no lo soluciona. Ni acumular dinero tampoco lo soluciona, ni acumular fama tampoco lo soluciona, ni tampoco lo soluciona acumular diplomas, tampoco lo soluciona. Aunque no digo que no hay que estudiar, hay que esforzarse por ser mejor, por ser un buen estudiante, por ser un buen profesional, hay que hacer las cosas bien. Pero eso no soluciona el problema fundamental de la vida del hombre, que es el problema de fracaso, de maldición, de destrucción, en donde una generación completa está sumergida porque el Evangelio se ha diluido. Y hay un grupo de jóvenes como nosotros en todo el mundo que tienen el corazón que el Señor ha separado para restaurar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es, si hay un problema eterno que viene antes de que nosotros seamos creados, tiene que haber también una solución eterna, una respuesta eterna que cambie ese problema. Y fue el momento en que yo escuché el Evangelio. Fue el momento en que tú escuchaste el Evangelio. Fue el momento en que el Señor abrió tu corazón para aceptar a Jesús como el Cristo, tu único Señor y Salvador. Fue en ese preciso instante, cuando hicimos la confesión de que Jesús es el Señor y que Dios levantó de los muertos, y confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, que todo ese problema eterno, todo ese problema fundamental de Génesis 3, toda esa maldición, todo ese pecado, todo ese fracaso, toda esa maldad que había en nuestra vida, esos delitos que había en nuestra vida, fueron borrados completamente por la sangre de Cristo al Él resucitar y al hacernos una nueva criatura espiritual con el Evangelio. Entonces, eso quiere decir que hoy, cuando yo tengo a Cristo en mi vida, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, el Señor ha lavado todos nuestros pecados. El Señor nos ha redimido. El Señor Jesús no solamente es nuestro Señor, sino que es un misterio. Un misterio. En Romanos 16, 25 al 27 dice la Escritura: y al que puede confirmarlo según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Hay un problema eterno en Génesis capítulo 3. Hay un problema, un misterio, un problema ahí que el hombre no puede ver. En Génesis 3, 6 al 19 hay una maldición, un fracaso. Pero en medio hay una respuesta eterna, hay un misterio que está escondido en la Biblia, que es Génesis 3:15, que es la simiente de la mujer, la cual aplastará a la simiente de la cabeza de la serpiente. Amén. Ese es Jesucristo.
Es ese misterio que nos hace a nosotros libres del pecado fundamental. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentamos a orar, recordamos cosas del pasado? ¿Cuántos de nosotros recordamos cosas del pasado y aún se nos caen algunas lágrimas? ¿Cuántos de nosotros? Probablemente algunas personas todavía sucede eso. Pero la noticia de hoy, que nos enseña la palabra de hoy, a través del Evangelio, es que no hace falta que vuelvas a mirar a tu pasado. No hace falta que vuelvas a acordarte del pasado. No hace falta. No hace falta porque ya no estás viviendo en ese estado espiritual. No hace falta porque ya Satanás o el diablo es nuestro padre. Ya no hace falta. No hace falta darle espacio a ese ángel de luz que quiere engañarnos para que no podamos avanzar y ver el plan de Dios. No hace falta mirar atrás, pero lo que sí tenemos que hacer es coger a Cristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Cuando cogemos a Cristo, estamos saliendo de esa mentira, estamos saliendo de ese pasado de destrucción, estamos saliendo de la muerte. El pasado está consumado. No hace falta mirar atrás y recordar esos errores. No hace falta mirar atrás, recordar lo que pasó. No hace falta mirar atrás y recordar en lágrimas y sentirnos mal. No hace falta. Pero lo que sí tenemos que hacer es aprender de eso. Tenemos que aprender para que los remanentes no lo repitan. Tenemos que aprender para que nuestros hijos no pasen por ahí, por nuestra ignorancia o por la ignorancia espiritual. Sino al contrario, nosotros marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque en Marcos 10:45 la Escritura nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo nos rescata de ese pasado de Génesis 3. Nos rescata, ya no estamos más ahí. Ese problema de separación, ese problema de divorcio, ese problema de los hijos, ese problema de lo que fuera, ya no está en mi vida. Ya no pertenezco a ese problema. El Evangelio lo trasciende, el Evangelio lo supera. Es lo que hace a Cristo una respuesta completa. Por eso decimos que Jesucristo es la solución y en Cristo está la mayor felicidad. Porque ese pasado de Génesis 3, esos problemas que pasaron antes de conocer el Evangelio, antes de conocer al Señor, eran obras de ¿qué? Eran obras de la oscuridad, obras del diablo, obras de Satanás. Él es el que venía, el que quería destruir tu vida, el que quería destruir tu familia, el que aún quiere separar a la iglesia, el que aún quiere dividirnos entre hermanos. Es Él quiere hacer esa obra, pero ahí viene la autoridad de Cristo. Ahí viene la razón por la cual Cristo resucita. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las obras del diablo que hemos visto nosotros pasar, y las que vemos pasar, y las que veremos pasar, solamente hay uno, alguien único que tiene la autoridad para destruirlo. Es el nombre de Jesucristo. Es el poder del Evangelio. Esa es la respuesta eterna que el Señor nos da. Es el nombre de Jesucristo quien tiene el poder absoluto sobre nuestra vida. Es el mandato del cielo, Hechos 1:8. Es nuestro llamado, es el reino de Dios quien está en nosotros. En Mateo 12:28 dice la Escritura que si nosotros por el Espíritu de Dios echamos fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces no vivimos una vida de fe religiosa, sino una vida de fe con Evangelio. Es diferente. Es diferente. Cuando vemos eso, y yo al escuchar personalmente el Evangelio, me di cuenta de que todo lo que había pasado a mis padres, todo lo que yo había experimentado, lo que yo había visto, todas las cosas que habían sucedido en mi familia, en mi entorno, era a causa de las personas en el mundo terrenal, pero en el mundo espiritual hay un responsable que causó la separación del hombre en Génesis 3,
Y aunque mucha gente se escandaliza cuando se habla de Satanás o el diablo, pero es él el responsable. La Biblia habla desde el Génesis, aparece Satanás hasta el Apocalipsis, donde aparece también su sentencia y la manera que va a ser juzgado. Entonces, ya no es la guerra espiritual o la guerra física, sino empezamos a hacer la batalla espiritual contra un ser espiritual que el mundo no conoce. La gente del mundo no conoce, pero nosotros lo conocemos. Por lo tanto, por esa razón, cuando venimos a la iglesia, no venimos solamente a reunirnos para vernos, sino venimos a adorar a Dios. Venimos realmente no a escucharme a mí, ahora que estoy aquí, o a la persona que se fuera aquí, sino venimos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer nuestra vida distinta. Cuando adoramos a Dios, wow, imagínate que alguien te dé, imagínate en tu vida, ahora, que piense en lo que más te gusta y que venga mañana alguien y te dé ese regalo que estás esperando. ¿Cómo lo abrazarías? Probablemente hasta le darías un beso. Probablemente. De tanto agradecimiento. Porque estabas esperando ese regalo que tanto querías. O cuando los hijos, ¿no?, pedimos al papá un par de zapatillas. Las que están de moda. Yo me acuerdo que en mi época salieron las zapatillas de moda con luces. Uno caminaba y se veía a lo lejos las luces rojas o amarillas. Y basta que uno en el barrio, basta que uno traiga esas zapatillas para que la semana siguiente todo el grupo tenga las zapatillas con luces. Parecíamos una discoteca andando. Era la moda. Pero también he visto amigos que sus padres no podían comprar las zapatillas con luces. No es porque no querían, es porque su situación financiera no les alcanzaba. Pero los que recibíamos las zapatillas con luces, porque era la moda, porque era estar a la moda de zapatillas con luces, y porque todos los amigos tenían las zapatillas con luces, cuando el papá o la mamá decía, bueno, hoy vamos a comprar las zapatillas con luces, esas zapatillas eran una reliquia, un regalo tremendo. Apenas se manchaba, uno las limpiaba hasta con la saliva. Porque somos así. Pasamos el dedo y nos vamos a pasar el dedo. Es así. Pero ese regalo nos daba felicidad. Y abrazamos seguramente al papá, a la mamá, seguramente también le dábamos un beso, nos sentíamos agradecidos, hasta que la mamá nos gritaba. Cuando la mamá nos gritaba o el papá nos gritaba, el papá era malo otra vez. Pero nos daba teníamos esa sensación. Entonces cuando venimos a la iglesia, o todos los días de nuestra vida, no podemos perder eso, que tenemos el regalo más grande que el Señor nos ha dado, que es Jesucristo. Amén. Romanos 5:8. Por amor Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros, que estamos en el pecado. Estábamos en el pecado. Entonces cuando adoramos a Dios, tenemos que adorar con ese corazón de agradecimiento a Dios, porque tenemos algo diferente, que podemos compartirlo también para que otras personas puedan restaurar su vida de fe, su vida espiritual. Entonces cuando adoramos a Dios tenemos que cantarle al Señor. Tenemos que cantarle al Señor, tenemos que adorar a Dios. Mirémonos unos a otros. Aquí hay coreanos, algunos, pero mirémonos los que somos hispanos. Mirémonos. ¿Somos coreanos? ¿Somos coreanos o no? No. No somos coreanos. Somos hispanohablantes. Somos latinos, hispanos de Europa también. Somos hispanos. Entonces vivimos en Corea, es cierto, pero nosotros tenemos que adorar con una identidad propia. Tenemos que adorar al Señor. Los coreanos adoran sentados, adoran callados, adoran de su forma, se les respeta, se les quiere. Está bien por ellos. Pero ustedes no han visto orar a los coreanos. O sí han visto orar a los coreanos. Saquen su conclusión. ¿Por qué Corea es Corea? Cuando a nosotros nos cuesta adorar, los coreanos oran en su forma, en su cultura, pero saquen su conclusión. ¿Por qué Corea es Corea? Cuando oran con el Evangelio. Y si es el mismo Dios, si es el mismo Cristo, si es el mismo Evangelio, ¿qué pasaría con nuestra vida si hasta ahora ha ido bien, si hasta ahora está bien? Si adoramos con más fuerza al Señor, si oramos con mayor fuerza al Señor, ¿cuánto más tu vida sería impactada para esa transformación que el Señor quiere hacer contigo para su obra? ¿Cuánto más tu vida de fe individual, familiar, colectiva cambiaría
si solamente daríamos un paso más adelante y perdemos ese prejuicio, perdemos esa vergüenza, que es adorarle al Señor y es orar en el nombre de Jesucristo, en un solo corazón. ¿Cuánto más nuestros países fueran benditos si nosotros desde aquí podríamos romper ese hielo, ese maldito hielo que nos crea Génesis 3, que el qué dirá? ¿El qué dirá si levanto la mano? ¿El qué dirá si oro y se me caen unas lágrimas? ¿El qué dirá si es que... Eso es lo que se grabó en Génesis 3. ¿El qué dirá? ¿El qué dirá si salgo vestido de color amarillo y fucsia? ¿El qué dirá la gente? Eso es lo que se grabó en Génesis 3. Nuestra cultura nos cohíbe, nuestra cultura nos hace retroceder muchas veces a los jóvenes. Y la iglesia tenemos que nosotros adorar al Señor de verdad, romper ese hielo, romper ese maldito hielo que nos crearon en la cultura de Génesis 3. De verdad, si hasta ahora el Señor ha obrado en nuestra vida, un paso más adelante. Cuando Moisés terminó la obra que el Señor le había llamado a hacer, le tocaba el turno a Josué. Josué tenía temor. José había visto todas las obras que el Señor había hecho. Y le costaba a él tomar la batuta de llevar al pueblo de Israel a donde el Señor quería llevarlo. Pero hay una palabra que el Señor le da en Josué 1:9. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés. Y el Señor nos dice hoy a nosotros que vayamos un paso más adelante en nuestra oración, que vayamos un paso más adelante en nuestra adoración, por la sencilla razón que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por la sencilla razón que el Dios que obró en José, el Dios que obró en David, el Dios que obró en Moisés, quiere obrar hoy a través de tu vida en el nombre de Jesucristo. Y de la iglesia hispanohablante en el nombre de Jesucristo. Es la llenura del Espíritu Santo la que nos hace a nosotros dar ese paso adelante en oración y adoración. Si realmente queremos nosotros que las fuerzas de las tinieblas sean quebrantadas aún mayor, mi devoción tiene que ir de la mano con eso. Adoremos a Dios, oremos al Señor. Tengamos un tiempo de oración personal. Y cuando vengamos a la iglesia, el mejor ejemplo que puedo poner es mi suegro. Mi suegro no canta, pero ni en la ducha. De verdad. Y es coreano, y es raro, porque los coreanos cantan muy bien. Pero mi suegro es desentonado. Yo soy más desentonado que él, pero él es desentonado también. Y un día, cuando estábamos ahí en casa, iba a haber una noche de oración y fuimos, la primera vez que yo fui con mi esposa a conocer a sus padres. Fuimos a la iglesia. Es un hombre que ha recibido mucha bendición en su vida. Y estaba curioso por ver por qué. ¿Cuál era ese secreto que él tenía de recibir la bendición en su vida? Yo sé que era el Evangelio, pero quería ver su devoción. ¿Cuál era realmente su devoción? Y habíamos ido a la iglesia y todo. Y de pronto esa noche de oración y de adoración me di cuenta el por qué Dios lo bendecía tanto a él. Y por qué le da a los hijos también, que no es porque sea mi esposa o mi cuñado, pero les ha dado bendición. Y de pronto empezó la adoración. Este hombre, hijo de Dios, sacó su Biblia y no le importó quién estaba a su lado. Y empezó a vociferar con todo su corazón. Comenzó a adorar al Señor con todo su corazón. El piano estaba en una nota, pero él estaba en su concierto con el Señor. Amén. Y adoraba al Señor. Y no le importaba si estaba fulano o mengano al lado. Era su relación personal con Dios en ese momento. Y los creyentes que están alrededor entienden. Hay que entender cuando una persona viene y levanta la mano. Hay que entender cuando una persona viene y empieza a adorar fuerte y comienza a caer lágrimas en sus ojos. Hay que entender porque tenemos el Evangelio. Hay que entender si una persona viene y se arrodilla a adorar o a orar. Hay que entender porque tenemos el Evangelio. Y me di cuenta en ese momento de la razón por la cual él recibía tanta bendición y sigue recibiendo tanta bendición en su vida. Mi suegro es un hombre que le detectaron cáncer hace unos años atrás. Y el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Él vino acá el año pasado, estuvo con nosotros.
un momento por aquí, pasó por Corea. Y me di cuenta que su adoración, su oración, su agradecimiento a Dios, él lo expresaba de esa forma, que era el método que el Señor le estaba enseñando y le había enseñado a hacer eso a él. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo aprendí también, yo no canto muy bien, pero cuando me toca cantarle a Dios, abro mi boca. Porque no estoy cantándole al mundo, estoy cantando a mi Señor, estoy cantando a mi Salvador, estoy cantando por el Evangelio, estoy cantando por los remanentes, estoy cantando por la evangelización del mundo, estoy cantando por mi futura generación, estoy adorando por mi futura generación. Y cuando adoramos, todas las tinieblas se quebrantan, porque es el poder del Espíritu de Dios el que obra a través de nuestros labios, a través de la adoración y las palabras que damos. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque está en vosotros y estará en vosotros. Es el mandato del cielo, la llenura del Espíritu Santo. Hay una promesa para los hijos de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu de Dios. En Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo. En Juan 16, 13, la Escritura dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14, 16, 17, Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 13, Hechos 1, 8, nos habla del poder, la llenura del Espíritu Santo. No para hablar cualquier cosa, no para oír cualquier cosa. El Espíritu Santo nos hace hablar el Evangelio, nos hace dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos debe hacer, hablar y hacer saber y oír. Si no es el Evangelio, no es del Espíritu Santo. Es de otra cosa. Y Pablo dice que sea anatema. El que cambia el Evangelio sea anatema. El Espíritu Santo solamente nos tiene que hacer hablar y nos tiene que hacer oír el Evangelio de Jesucristo, la solución a todos nuestros problemas. Amén. Es el poder, la llenura del Espíritu Santo. Por una sencilla razón, Isaías 43:1. El Señor nos dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? Del Señor. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como tenemos el poder, la llenura del Espíritu Santo en nosotros, ya el Señor hizo su obra con nosotros, tiene un plan con nosotros. Ahora nos toca a nosotros dar ese paso adelante. Nos toca tomar esa batuta como Josué la tomó. Nos toca salir a ese terreno, enfrentar a ese gigante como David lo hizo. Nos toca pararnos frente a ese mar rojo como Moisés lo hizo en su momento. Nos toca a nosotros desafiar esta cultura del siglo XXI, donde la gente no quiere escuchar de Dios, donde piensa que ir a la iglesia es una vida religiosa, donde piensan que conocer de Cristo es algo que es innecesario. Nos toca a nosotros tomar esa batuta hoy con el Evangelio y la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Nos toca a nosotros desafiar en este tiempo, porque conocemos la respuesta al problema fundamental del hombre, que es el problema espiritual de Génesis 3. Que esta semana sea una semana donde podamos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Un buen lugar para cantar es la ducha. Ahí nadie nos ve, nadie nos escucha, bueno, el vecino que está al lado de repente, pero no va a entender español. Así que es un buen lugar para cantar. Y si no, pues la iglesia el domingo. Un buen lugar para orar es el lugar donde tú te sientas más cómodo. El mejor tiempo para orar es el mejor tiempo que tú puedas elegir a través de la guía del Espíritu Santo. La mejor forma de orar es la forma que tú puedas encontrar para comunicarte con Dios. Somos nosotros y nuestra relación con Dios. Eres tú y tu relación con Dios. Hay un poder en la llenura del Espíritu Santo, que tú lo tienes, que nosotros lo tenemos como iglesia. Amén. Hay un poder.
Es increíble, yo conversaba con los chicos, o es creíble, mejor dicho, conversaba con los chicos que han tenido final esta semana y me decían, Juan, de la semana solamente hemos podido dormir 14, 15 horas. De la semana. Solamente hemos podido dormir 14, 15 horas porque había que estudiar. Y han salido todos bien, invictos. Es la llenura del Espíritu Santo quien está con ellos. Los hermanos que trabajan en la fábrica me dicen, trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Trabajamos en el sol con el verano. Ayer ha llovido toda la tarde, una lluvia fuerte, torrencial. Han seguido trabajando bajo esa lluvia. Hoy están en la iglesia. Ese es el poder, la llenura del Espíritu Santo. Eso es la llenura del poder del Espíritu Santo. Hay hermanos que se accidentan también trabajando y están acá delante del Señor el día de hoy. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es. El hecho de venir aquí, también hay hermanos que sabemos que tienen el deseo de venir, pero por diferentes actividades están fuera ahora, porque tienen actividad de trabajo o estudio, pero siempre están pendientes de la hora del culto, están pendientes de la hora del servicio. Y donde están, saben que no están solamente haciendo esa actividad o esa reunión, sino que hay un plan de Dios en ese lugar. Los ojos espirituales cambian. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Que hoy nuestra vida, a través del culto, restaure todas las cosas para nuestro presente y nuestro futuro. El pasado ya no, porque el pasado ya está quebrantado. Ya pasó. Ya Cristo lo solucionó. Amén. Hoy vamos a descubrir personalmente de qué forma puedo devocionar mi vida de fe más aún de la que estoy haciendo ahora. Porque el Señor tiene un potencial en nosotros que aún no hemos descubierto. Así que entremos en esa línea del evangelismo y la evangelización a través de la llenura del Espíritu Santo. En conclusión, la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo está en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, el cual nos lleva al Padre. Amén. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien se concentra todo el poder y la gloria, como nos habla el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 6 al 13. Que esa semana sea de gran bendición. Vamos a orar.